Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión vamos a tejer imanes de Catrina para tu refrigerador o nevera. Miden 4.5 centímetros de diámetro, 5.5 ya con las flores. Espero que te guste, que me regales una manita arriba, un lindo comentario, compartir, suscribirse. Que ojalá te animes a hacerte miembro de mi canal con $1 al mes, o hay más membresías un poco más caras, pero la básica es $1 al mes. Con eso me apoyas para yo seguir haciendo nuevos tutoriales, ya que con eso compro el material para seguir tejiendo. Y si quieres hacerme un donativo por única vez, al lado de compartir el video, dice súper gracias. Con ese tú me puedes hacer un donativo y estaría fabuloso. Espero que te guste. Es una idea sencillita para regalo, para vender. Son para tu nevera. ¿Sale? Hola, en esta ocasión voy a tratar de hacer un imán de Catrina. A ver si me sale también de calaverita, pero estoy viendo qué utilizar. Voy a usar estambre blanco angorita de los pedacitos que me quedan. Vean, voy a utilizar en blanco. Yo creo que en negro también, para un sombrero. Vean, otro pedacito. Y voy a utilizar también un gancho del... Espérenme. Es que quiero del 2.5 milímetros. De 2.5 milímetros. Voy a utilizar una maderita de 3 centímetros de diámetro, varias florecitas. Los ojitos también son pequeñitos, de 1 centímetro en redondo y 1 centímetro en ovalado. Voy a ocupar imanes. Al otro. Voy a usar pedacitos de fieltro en colores llamativos para la calaverita y para la Catrina, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar con esto simple, relleno, silicón líquido, y necesitamos creo que es todo. No sé si usar pedrería, voy a ver, si no voy a usar este tipo de perlitas que son a la mitad. Estas que son de mitades, corazones y cosas así. ¿Ok? Eso sí ya es opcional. Entonces vamos a comenzar. Ok, vamos a comenzar a tejer 2 cadenas y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cierro con un punto deslizado, jalo, vuelta 2, subo con una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y cierro con un punto deslizado. Vuelta 3, subo con una cadena y tejo un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos.
lo tejo, cierro con un punto deslizado y regreso. Ok, en la vuelta 4 hago una cadena, 2 puntos bajos, un aumento, 6 veces y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo, cierro con un punto deslizado y regreso. ¿Sale? Vuelta 5. Vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento 6 veces. Y nos da un total de 30 puntos bajos. Lo tejo, remato dejando suficiente estambre para poderlo unir. ¿Ok? Así. Ok, vamos a hacer otro igual de la vuelta 1 a la 5 en blanco. Lo tejo y regreso. Ok, miren, le voy a quitar una vuelta a la base porque sí está muy larga, muy alta. O sea, está más grande. Entonces, la base la vamos a hacer de la vuelta 1 a la 4. Así. Es lo mismo, nada más que es de la 1 a la 4. Remato en corto. Así. Vamos a pegar el circulito aquí. ¿Ok? No le pongo el imán aquí adentro porque no lo, o sea, el tamaño del imán es muy pequeño para que detenga el peso de todo, o sea, que atraviese la madera y atraviese todo. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer esto. Vamos a unir, pero con relleno, aquí. Y unimos. ¿Ok? Así. Toda la orillita la unimos. La uno y regreso. ¿Ok? Ok, miren. Voy a usar los botoncitos redondos y corté un circulito que rodeará los ojitos. Así. Así. Y así. Vamos a utilizar colores muy llamativos. Aquí en México así están las catrinas. Y vean. Así. Ok. Y voy a poner florecitas aquí arriba. No sé si de estas o estas grandes. Hacerlas así. Y ponerlas. Es que lo malo que no tengo ya tantos colores de este. Alguien me hacía el favor de hacerlas, pero pues ya no me habla. Entonces, miren, estas. Tengo de estas. No las puedo hacer tejidas porque... Ay, espérenme. Yo tenía florecitas. Aquí están. Lo que pasa que si las hago, yo
Si las hago tejidas, están muy pequeñitas y la verdad, pues está un poco complicado. Miren, voy a cortar así y voy a enredar así. Y así van a quedar. Y vamos a pegar varias así alrededor. Entonces, vean. Aquí le pongo silicón. Haz tu circulito. No necesariamente tiene que ser esto. Y le vas enrollando. Y le vas enrollando. ¿Ok? Y queda así. No, de veras que lo mío, el barniz de uñas y lo mío no es, dijo, el barniz y esto no es lo mío. Porque ya se está levantando mi barniz, miren. A ver. Ok, y vamos a llenar toda esta parte. Miren. Le pongo silicón. Y me voy a ir así. ¿Ok? Y voy a hacer varias. Lo hago y regreso. Ok, miren, ya quedó. No sé si utilizar este imán. Ay. Este imán grande para que sostenga y vean. Voy a poner el imán. Ay, espérame. Ay, me tuve que despintar las uñas. No, se hizo un batidillo. Y como las cosas son muy pequeñitas, no, hice un embarradero. O sea, miren. Así quedó. Entonces, vamos a hacer otro igual, pero de calaverita. Voy a hacerlo en blanco, pero aquí le voy a agregar algo. Es que le quería poner sombrero negro, pero no se va a ver muy triste, ¿eh? O hacemos varias. Es que también ya no tengo mucho fieltro en colores llamativos. Y la verdad, estos circulitos son muy duros. Entonces, sí pensé en hacer la florecita así. Pero vean, me cuesta el triple. Porque se desprende. Por lo mismo que es duro el fieltro. Tendría que darle una puntadita. No, no pegarlo, sino con puntada. Así. Y hacer varios. Porque sí se despega. O sea, no aguanta mucho la fuerza del fieltro. No la aguanta. La otra es hacerlas. Y ponerle un ganchito para que se sequen. Así. Y hacer varias. Porque de estos tipos de fieltro sí tengo muchos. Miren, ponerle aquí. Y poner acá. Y hacer varios. Para el refri, más que nada. Y quedarían bonitas. Porque los colores tienen que ser muy llamativos. Muy, muy llamativos para que se vea precioso esto. Y queden todas preciosas. Es que los colores que usamos aquí en México son muy llamativos. Entonces,
Si tú le pones colores muy tristes, ay, no sé. Siento que no sería de mi país. O sea, no. Y hacer varias, ¿ah? Pues dejen ver si hago otra o hacemos una calavera. Es que la calavera tengo que agregarle aquí algo. Pero me gustaron más las catrinitas. ¿Cómo ven? Voy a hacer varias. Regreso. Ok, miren, ya quedaron. Miden. Ay, espérenme. 4.5 centímetros de diámetro la carita, pero ya con las florecitas mide 6. Bueno, 5, 8, algo así. 5, 5. Entonces, miren, les hice dos diferentes para que vean cómo las pueden decorar. Y se me hace buen obsequio para el Día de Muertos, para los compañeritos de alguien o los del trabajo. Miren, espero que te guste y que me regales una manita arriba, un lindo comentario, que te animes a suscribirte al canal e iré haciendo cosas así, pequeñitas también para que se vendan o para vender estaría muy bien. Son imanes, traen el imán acá atrás y espero que te guste. Nos vemos en el siguiente tutorial. Espero que te animes a suscribirte, a darle a la campanita, compartir, darle, si quieres dejarme un lindo donativo. Al lado de compartir dice super gracias, ese es para hacer donativos. O al lado de mi nombre del canal dice unirse, eso es para que te hagas miembro del canal con $1 al mes. Si tú quieres hacer más donativos al mes más grandes, hay varios niveles de membresía. Ojalá te animes y me sigas apoyando para comprar material y seguir haciendo tutoriales. ¿Sale? Ahora sí nos vemos. Bye.